Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Bueno, y la segunda vida, la segunda oportunidad, que es de lo que hablamos en este espacio con la inspiración de Surus, la experiencia práctica y real en un ejercicio que en muchas ocasiones las empresas deben saber hacer buscando esa segunda oportunidad cuando la primera ha tenido problemas. Así que sí, aquí hablamos de los concursos de acreedores, hablamos de las insolvencias, de las refinanciaciones y precisamente de la segunda oportunidad. Hoy vamos a centrar nuestro espacio dedicado a observar las ventajas y los problemas a la hora de vender unidades productivas. Bueno, aquí está ya en nuestros estudios Daniel Barrientos, que es responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Hola Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Invitado especial Antonio García Moya, es mediador civil y mercantil, administrador concursal, experto en insolvencias y refinanciaciones. Antonio, buenos días y bienvenido. Buenos días, encantado de estar con vosotros aquí. Bueno, pues hablemos un poco de este tema, ¿no? Que es importante, recordamos, porque favorece, si se hace bien, por una parte a la propia empresa, consigues el mayor rendimiento económico y eso permite pagar mejor a los acreedores, salvas tejido industrial, salvas puestos de trabajo, es decir, que si se hace bien, todos son ventajas a primera vista, ¿no? Efectivamente. La venta de unidades productivas. Lógicamente, decir, la venta de una unidad productiva, es decir, le conlleva lo que es el salvamento de muchos puestos de trabajo y luego del tejido empresarial, que actualmente, hoy en día, pues lo que prima a la hora de vender y buscar un oferente o un comprante, en este caso, de una oferta de una unidad productiva, que podríamos decir que podría ser perfectamente una o varias líneas de negocio. Bueno, hablamos de lo que en teoría está bien, pero Daniel, es que en la práctica pasan otras cosas, ¿no? Sí, bueno, ya antes hemos comentado un poco y a mí hay varios puntos que a la hora de hacer una venta de unidad productiva, me surgen muchas dudas. En primer lugar, creo que es muy importante definir el perímetro. Yo creo que ya lo hemos comentado antes también fuera, que es muy complicado definir un perímetro y poner a competir ofertas con distintos perímetros, ¿no? Eso entiendo que es una labor bastante complicada por vuestra parte. Desigual, cuando menos, claro. Efectivamente. A ver, el perímetro de la unidad productiva, lógicamente, desde la designa lo que es el administrador concursal, una vez que la empresa está ya en concurso, y lógicamente no es lo mismo determinar lo que es el perímetro de una línea de negocio o varias líneas de negocio en función de la rentabilidad de cada una de ellas. Es cierto. Y luego, pues hay presiones, imagino, de los ofertantes, de por qué la mía es peor que la del competidor, ¿no? Ahí el administrador concursal está sometido a importantes presiones. A ver, en la práctica lo que se hace es que el administrador concursal recibe lo que es la oferta de compra, en este caso, de la unidad productiva, pero lógicamente a la hora de valorar una o varias unidades, o una o varias unidades de ofertas, tenemos que tener en cuenta también en lo que es factores cuantitativos y factores subjetivos, ¿no? Es decir, factores cuantitativos, es decir, todos nos vamos a lo que es el precio, al pasivo que me llevo de la concursada, y factores subjetivos, pues podemos ver o podemos valorar lo que son inyección financiera dentro de la concursada o inyección comercial aportando nuevos clientes y nuevas líneas de negocio, por ejemplo, en otros países o en exportación. Depende de la valoración tanto cuantitativa y subjetiva de esos factores, pues el administrador concursal al final tendrá que hacer un informe y valorar la mejor oferta. Bueno, se suma a nuestra conversación Yolanda Rincón Godoy, es letrada y asesora jurídica de empresas en operaciones corporativas, nacionales e internacionales. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en Capital Radio y de poder acercarnos a un tema tan
en boga, como son ahora mismo las compraventas de unidades productivas y los planes de reestructuración, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Señalaba muy bien Daniel en su apreciación que a veces con el perímetro hay problemas que hacen que las cosas no funcionen como se esperan, pero en muchísimos casos quizá el problema más importante, y nos corrige Yolanda, es que el empresario es reticente a solicitar concurso, es tardón, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el principal problema de los empresarios, sobre todo en España, ¿no?, es que cuando van a solicitar el concurso de acreedores, normalmente llegan en una situación en la que ya el distrés pasa a ser una situación de estrés total. Quiero decir, ya no tienen prácticamente capacidad de financiación, no tienen activos para vender, sobre todo por el miedo que les causa el hecho de llegar a un juzgado donde lógicamente no saben lo que va a pasar. Hombre, es que la estadística no ayuda, ¿eh? No, la estadística no ayuda nada. Y no solo no ayuda nada, sino que además creo que los profesionales ahí debemos tener un cierto grado de responsabilidad, ¿no?, a la hora de asesorar. Pero yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho, y es que en otros países, que no voy a decir cuáles, porque... ¿Por qué no? Porque no. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, quiero decir, normalmente todo el mundo tiene su abogado y su psicólogo, ¿no? Ya. O sea, pero antes de llegar a una situación en la que estás mal, psicológicamente hablando, Sí. y en el abogado. Sin embargo, en España, normalmente cuando tú acudes, sobre todo, a un despacho de abogados, estamos muy acostumbrados a que cuando llegamos ya la cosa está francamente difícil, por no decir complicada. De hecho, por ejemplo, nosotros en el despacho tenemos muchas veces que antes de presentar el concurso tenemos que analizar cómo está la situación de la empresa, a los efectos de no poder, de no hacerles incurrir a los clientes en un supuesto concurso de acreedores culpable, porque la contabilidad está de aquella manera, etcétera, etcétera. Más, creo que no hay que olvidar que España es un país donde el tejido principal es de pequeñas empresas, de pymes. Entonces, la ley muchas veces no está adaptada a esas empresas que tienen unas particularidades muy Claro, especiales, es ¿no? lo que tenemos que hacernos mirar, ¿no? Porque cualquier empresario sabe, de ahí el miedo, que en cuanto se declara un concurso de acreedores, en teoría la ley es para protegerlo. Pero en la realidad lo que significa es que los clientes paran de hacer cosas con él, que el mercado se empieza a recelar. Es decir, es como si se acelerase sus dificultades todas a la vez. Totalmente. Además, yo creo que ahí los bancos, pues, lo primero que hacen es paralizarte la renovación del crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto se ha intentado paliar en el nuevo en la nueva versión del TRLC con los planes de reestructuración. ¿No? Por ser una medida un poco de anticipación a lo que es el concurso de acreedores. No sé si lo vamos a conseguir o no, porque estamos de lleno en ello, y creo que tenemos que participar todos, no solo los jueces y los administradores concursales, sino los abogados y todos los agentes que estamos implicados ahí, ¿no? Claro. Si lo que queremos es salvar a la empresa, Eso ¿vale? es. Pero tampoco hay que salvar a la empresa a costa de todos. O sea, que quiero decir que hay veces que si la empresa no se puede salvar, lo correcto es que no se salve. Y como dice un juez que a mí me gusta mucho y que no voy a decir el nombre y me lo vais a permitir, es que no todo el mundo puede ser empresario, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tener es un cierto grado de responsabilidad al iniciar una empresa y saber cómo se inicia, cómo se hace y rodearnos de profesionales. Pues profesionales son nuestros invitados, ambos forman parte del despacho AGM Asociados Mediación y Concursal. Daniel. Yo con lo que comentabas de los planes de reestructuración, o sea, tenía otra cosa en la cabeza, pero como ha ido por ahí, los planes de reestructuración, según vuestra experiencia, ¿están funcionando para todo tipo de empresas o solo para grandes empresas? Porque claro, tenemos las pymes, que son las que tienen muchísimos problemas, las que saben gestionar peor y más tarde todos los problemas que pueden tener, y claro, cuando van a llegar a un plan de reestructuración, no sé si, corregidme, no sé si ya llegan que dicen no, ni plan de reestructuración, nada, esto es a liquidación. Yo creo que por la experiencia que tenemos hasta ahora, es bastante difícil que una pyme llegue a un plan de reestructuración porque necesita una serie de medios que no tiene una gran empresa. Claro. Entonces, una gran empresa es bastante probable que, bueno, de hecho, todas las grandes empresas y todos los planes de reestructuración que han dado lugar a las famosas sentencias tipo Celsa, tipo Das Photonic, etcétera, pues son empresas que son, cuando menos, medianas grandes.
Las pequeñas empresas, la experiencia que tenemos nosotros es que son poquitos los que acceden al plan de reestructuración. Y cuando acceden con muchísimo miedo y de aquella manera. También es cierto que los planes de reestructuración para las pymes, en mi opinión profesional, están siendo cuando menos bastante perjudiciales para ellos. ¿Por qué? Porque las causas de impugnación en un plan de reestructuración están tasadas. Y no quiero ser muy técnica para llegar a todo el mundo y que lo entiendan, ¿no? Las causas de reestructuración están muy tasadas en la ley concursal. Entonces, para poder acceder a esas causas, tienes que, para poner una demanda contra ese plan de reestructuración, tienes que tener una serie de medios que una pyme no puede tener. Y estás luchando David contra Goliat, quiero decir. O sea, es un plan de reestructuración donde te arrastra una pyme, con todos los respetos, que además lo dice la ley y que están fenomenal hechos los planes de reestructuración, pero con una pequeña y mediana empresa hay muchas veces que no se puede permitir el lujo de contratar pues a un gran despacho de abogados, a un economista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que deberían los legisladores tener en cuenta. ¿Dónde veis inseguridad en estos procesos de los que estamos hablando? Inseguridad jurídica, inseguridad del proceso. Pues a ver, la inseguridad jurídica en muchos casos viene por el tema de la sucesión de empresa a la hora de determinar qué trabajadores me llevo y cuáles no, ¿vale? Dice, según el texto refundido de la ley concursal, es decir, el oferente, en este caso el que hace la oferta a la concursada, elige qué trabajadores se tiene que llevar y cuáles no. Pero nosotros tenemos nuestras dudas. ¿Por qué? Pues porque hay juzgados que, lógicamente, hay una sucesión de empresa acorde al artículo 44 del texto refundido, o sea, del Estatuto de Trabajadores, y que el resto de trabajadores que no forman parte de la adquisición por parte de la nueva oferente, pues se pueden quedar un poquito discriminados. Y pues lógicamente es un problema a la hora de decidir qué trabajadores me llevo y cuáles no. Claro. También lo es la experiencia de los administradores concursales, que tenga experiencia en el caso que tiene que gestionar o no la tenga. Bueno, yo creo que eso es esencial, que el administrador concursal tenga experiencia en el caso. Yo creo que es una profesión que, a pesar de que ha sido muy criticada, creo que es una estupenda profesión donde hay estupendos profesionales, tengo que decirlo, y lo reivindico, desde aquí, donde se dejan la piel, pero que hay veces que la ley te obliga te aboca a ir donde tienes que ir. O sea, nosotros, los administradores concursales, no dejamos de ser profesionales que tenemos que seguir y regirnos por la ley. Y podemos ser flexibles hasta cierto punto, pero quiero decir, podemos proponer, etcétera, etcétera, pero no podemos salirnos de lo que es lo que está establecido en el TRLC, de lo que nos establecen en el perímetro de actuación, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que, bueno, parece ser que con la entrada del nuevo TRLC y con el famoso prepack, ¿no?, se puede anticipar el hecho de hacer una compraventa. No es exactamente así, ¿no?, pero por no liar al oyente. O sea, el prepack todavía no está muy... Yo creo que no hay muchos casos todavía en los que se haya realizado, pero creo que es una herramienta que da el TRLC para poder vender la compañía antes de llegar a una fase concursal y hacer una fase preconcursal, que es mucho más ventajoso. Es decir, ahí hay una oportunidad a explorar y a explotar, ¿no? Oportunidades tenemos muchísimas, pero ahora hay que desarrollarlas. Y eso se irá viendo, yo creo, que poquito a poco. Es una excelente conclusión en esta conversación que ha sido muy ilustrativa con nuestros invitados a este espacio de Surus Concursal. Antonio García Moya, Yolanda Rincón Godoy, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia. Gracias a vosotros por habernos invitado. Daniel Barrientos, hasta el próximo espacio. A la próxima, gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.